La palabra libro proviene de liber. Así llamaban los romanos a la parte interior de la corteza de los árboles con la que se construía el papel. El audiolibro más largo del mundo es 50 lecturas de Takaaki Yoshimoto, un poeta japonés, y puede reproducirse durante unos 5 días. El audiolibro contiene las conferencias del señor Yoshimoto de entre los años 1960 y 1970. El primer autor conocido del mundo, Enheduanna, del 2285 al 2250 a.C., era una influyente poeta acadia y se le atribuyeron poesía, salmos y oraciones que se utilizaron a lo largo de la historia. También era suma sacerdotisa del dios de la luna Nanna y fue nombrada líder de un culto religioso en Ur, una ciudad-estado sumeria, para ayudar a fusionar las religiones acadia y sumeria. Los primeros libros de la historia no llevaban título. Eran nombrados de acuerdo con las primeras palabras con las que empezaba su texto. Los países del continente asiático son en los que más se lee. En India leen a la semana 10,42 horas en total. Les sigue en Tailandia con 9,24 horas, China con 8 horas, Filipinas con 7,36 y Egipto con 7,3. Pero los islandeses leen más que nadie. Un estudio realizado en la Universidad Bifrost observó que el 50% de los islandeses lee más de 8 libros al año y el 93% lee al menos uno. En Islandia existe una tradición en la que la gente intercambia libros como regalo de Navidad y se pasan el resto de la noche leyéndolo. Douglas Adams afirmó que el concepto y el título de La guía del autoestopista galáctico se inspiraron en una borrachera. Estaba haciendo autostop por Europa y una noche, borracho en un campo, se puso a pensar en la copia de su compañero de La guía del autoestopista europeo y reflexionó que debería haber una versión escrita para toda la galaxia. La lectura cambia el cerebro. Según el neurobiólogo Francisco Mora, la lectura modifica la anatomía y la fisiología cerebral, especialmente en los niños. La lectura estimula diversas áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria, la imaginación y las emociones. Además, la lectura da vida a las vías neuronales existentes y mantiene tu cerebro elástico y activo. El libro más antiguo del mundo es el Libro de los Muertos, un texto funerario egipcio que se cree que data del siglo XV a.C. Esta obra se escribía en papiro o en lino y se colocaba en el ataúd del difunto para ayudarlo a viajar al más allá. Así, el libro contiene oraciones, hechizos y rituales que se creían necesarios para el viaje después de la muerte. Moby Dick es una notable hazaña de imaginación literaria, pero también se inspiró en varios casos reales de ballenas vengativas. Una ballena legendaria, un cachalote albino llamado Mocha Dick, se ganó la reputación de atacar barcos frente a las costas de Chile. Y en 1839 se convirtió en el tema de un artículo de J.N. Reynolds titulado Mocha Dick o la ballena blanca del Pacífico, una hoja de un diario manuscrito. Melville leyó el artículo, que apareció en la revista mensual neoyorquina The Knickerbocker.
También se basó en un libro titulado Narrativa del más extraordinario y angustiante naufragio del barco ballenero Essex, 1821, de Owen Chase, que describía el hundimiento de un barco ballenero por un cachalote furioso frente a la costa de América del Sur. El escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke predijo detalladamente Internet. Famoso por su obra maestra de ciencia ficción 2001, Odisea en el espacio, el escritor predijo muchas cosas a lo largo de su carrera literaria. Por ejemplo, Internet, y lo hizo en 1964. Decía: tendremos nuestra propia consola a través de la cual podremos hablar con nuestra amigable computadora local y obtener toda la información necesaria para la vida cotidiana, como nuestros extractos bancarios, nuestras reservas para el teatro y toda la información que necesitemos. La primera novela fue La historia de Genji, de la japonesa Murasaki Shibiku, en 1008. Se considera la primera novela del mundo en el sentido moderno. Presenta varias características novedosas como descripciones psicológicas detalladas de los personajes y el personaje Kaoru, considerado por algunos el primer antihéroe. Cuenta la historia del príncipe Genji a través de 54 capítulos que incluyen toda su vida amorosa, la recuperación del poder imperial y la vida de su hijo y su nieto tras su muerte. Se ha sugerido que el personaje protagonista fue inspirado por la figura de Minamoto no Toru. Tanto por la extensión, los contenidos y la calidad literaria de la obra, es considerada una de las más influyentes dentro de la literatura japonesa. El escritor James Joyce amaba tanto la obra del dramaturgo Henrik Ibsen que aprendió noruego para poder enviarle una carta a Ibsen en su lengua materna. Agatha Christie y el veneno. La famosa autora de novelas de misterio Agatha Christie tenía un conocimiento detallado sobre venenos que utilizó en muchas de sus historias, y se dice que adquirió este conocimiento mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Existe un libro con más de 50.000 palabras titulado Gatsby, pero lo raro de esta novela de 1939, escrita por Ernest Vincent Wright, es que ni una sola de sus palabras contiene la letra E. Algunos escritores que han publicado una sola novela y que se han hecho famosos por ella son Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago, Harper Lee por Matar a un ruiseñor, Margaret Mitchell con su extensa novela Lo que el viento se llevó, y Emily Bronte, autora de Cumbres borrascosas. El origen del término bestseller. Se utilizó por primera vez en el año 1889 en el periódico estadounidense The Kansas Times and Star, para referirse en un artículo a los libros más vendidos. Sin embargo, se haría realmente popular desde el 9 de abril de 1942, cuando el New York Times sacó The New York Times Bestseller List, es decir, la lista de los libros más vendidos, y desde entonces la frase se volvió universal. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de los Estados Unidos, fundada en el año 1800 en Washington. Tienen 138 millones de documentos y además resguarda la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y los primeros dibujos de la Luna hechos por el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei. La escritora Agatha Christie desapareció durante casi 2 semanas en 1926, después de que su primer marido le dijera que quería divorciarse.
Su coche fue encontrado abandonado. 15.000 voluntarios emprendieron la búsqueda y Sir Arthur Conan Doyle incluso consultó a un psíquico. La encontraron en un hotel con un nombre falso, prestado del amante de su marido, y nunca ofreció ninguna explicación, ni siquiera en su autobiografía. En Egipto, a las bibliotecas se les llamaba el tesoro de los remedios del alma, porque curaban el peor de los males, la ignorancia. Ryoki Inoue, un escritor brasileño de ascendencia japonesa y portuguesa, tiene el récord del autor con más libros publicados. 1086 libros a la edad de 69 años. En el siglo XIII, un monje encontró un antiguo libro de Arquímedes, un matemático, inventor y astrónomo griego del siglo X. En lugar de explorar el propósito del libro, el monje borró el contenido y escribió sus oraciones sobre él. Con el tiempo, los científicos han determinado que el monje borró un libro previamente desconocido de Arquímedes, que preparó el escenario del cálculo miles de años antes que Leibniz y Newton. El libro más largo del mundo es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, escrito entre 1908 y 1922. Ostenta el Guinness de los récords al libro más largo del mundo con sus 3.031 páginas. Sin embargo, el ganador real es Artamenes ou le Grand Cyrus, publicado en el siglo XVII con 13.095 páginas de nada contenidas a lo largo de 10 volúmenes. Durante los siglos XVIII y XIX, las mujeres que querían ser escritoras se veían obligadas a publicar sus libros con seudónimos o incluso anónimamente, debido a que no estaba bien visto que una mujer fuese escritora. Por ejemplo, Jane Austen publicó su primera novela, Orgullo y Prejuicio, solo con el siguiente nombre: una novela en 3 partes escrita por una dama. Igualmente, las hermanas Bronte publicaron sus obras con los siguientes seudónimos: Currer Ellis y Acton Bell. Winnie the Pooh, Miss Spiegelwiggle y El Hobbit fueron escritos por sus respectivos autores como cuentos infantiles para sus propios hijos. ¿Te gusta el olor al libro? Pues bien, esa sensación entrañable al abrir un libro y aspirar el aroma entre sus páginas se conoce como bibliosmía. El olor se produce debido a la descomposición de los 2 componentes químicos del papel, la celulosa y la lignina. Los subproductos del proceso químico producen ese olor a libro. Como resultado de este proceso químico, el tolueno y el etilbenceno producen un olor dulce, mientras que la vainillina produce un olor a vainilla. Además, el benzaldehído y el furfural producen un olor a almendra, mientras que el 2-etilhexanol produce un olor floral. La datación histórica utiliza bibliosmía de manera similar a la datación por carbono. Gracias a esto, los científicos pueden examinar las sustancias químicas producidas para saber la edad de un libro. Por tanto, el proceso se denomina degradómica material. El libro más caro del mundo es una copia del Códice Leicester de Leonardo da Vinci. Se pagó por él $30,8 millones y el afortunado comprador fue Bill Gates en el año 1994. Según un estudio de la Universidad de Kingston en el año 2017, las personas que leen libros de ficción suelen ser más amables. En consecuencia, existe una relación entre la lectura de ficción y las habilidades sociales dentro del mundo real.
Además, las personas que leen ficción tienen una mente más abierta y son más empáticas con los puntos de vista de los demás. Ernest Hemingway odiaba la portada de El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, y así lo dejó escrito en sus memorias publicadas en 1964. Para su sorpresa, Fitzgerald le dijo básicamente que no se puede juzgar un libro por su portada. ¿Conoces el nombre del monstruo de Frankenstein? Nunca se le da un nombre dentro de la novela, aunque durante una lectura pública Mary Shelley, la autora, se refirió a él como Adam. El libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury debe su título a la temperatura en el que el papel arde. El libro cuenta la historia de un bombero que quema libros prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en una civilización occidental esclavizada por los medios de comunicación. En 1955, solo una editorial estaba dispuesta a publicar Lolita de Vladimir Nabokov, ya que la novela había sembrado la polémica en los círculos literarios. Solo después de que se convirtiese en un éxito en los Estados Unidos, G.P. Putnam cambió de opinión sobre publicarla. Hasta su fallecimiento en el año 2014, Gabriel García Márquez siempre se negó a que adaptaran 100 años de soledad al cine y desautorizó toda adaptación audiovisual de su obra maestra. Según el escritor, tenía miedo de que escogiesen a alguien como Robert Redford como protagonista. Sin embargo, sí veremos una adaptación de la mano de sus hijos Gonzalo y Rodrigo, que se han aliado con Netflix para esta próxima versión. Cómo matar a un ruiseñor es la primera y única novela de la escritora Harper Lee, que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas en el número 1 en las listas de los libros más vendidos. Ve y pon un centinela, su supuesta y esperada secuela publicada tras el fallecimiento de la escritora, es en realidad un borrador de la primera. El libro más grande que existe en el mundo es una copia del Principito que mide 3,08 metros de ancho, abierto, y 2,01 de alto y contiene 128 páginas. Fue editado en Brasil y lo presentaron en la Feria del Libro de Río de Janeiro el 13 de septiembre del año 2007. Por otro lado, el libro más pequeño del mundo mide 1 por 1 milímetros y salió a la luz en el año 1985. Su título es Old King Cole y de él se realizó una tirada de 85 ejemplares. El mejor cuento corto del mundo es obra del guatemalteco Augusto Monterroso, un microrrelato considerado una obra maestra de tan solo 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. La verdad sobre el día del libro. Todo al que le guste la literatura conoce que el Día del Libro se celebra el 23 de abril, en conmemoración al fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Sin embargo, lo que la mayoría del mundo desconoce es que esto es una verdad a medias. El problema radica en que, aunque es cierto que Cervantes murió ese día y que la muerte de Shakespeare se produjo también en la misma fecha, la del último se registró respecto al calendario juliano, por lo que en nuestro calendario el día verdadero es el 3 de mayo. Quienes compran libros compulsivamente y los apilan en casa sin leer, han de saber que existe una palabra japonesa para definir esta manía: tsundoku.
El final perdido de Moby Dick. Cuando se publicó su primera edición, la obra no fue muy bien acogida por la crítica, sobre todo con respecto al final, que clasificaron como precipitado y sin fundamento. Lo que había ocurrido es que el verdadero final no había llegado a la imprenta. Tuvieron que pasar años para una edición definitiva con el final completo, en que los lectores quedaron más satisfechos al descubrir que Ismael había logrado sobrevivir al ataque de la ballena. C.S. Lewis y Tolkien eran mejores amigos. Es más, el protagonista de Más allá del planeta silencioso de 1938 está inspirado en la persona de Tolkien. La obra El Mago de Oz esconde también una peculiar historia tras su famoso nombre. Y es que este famoso apodo de Mago de Oz no proviene de otra cosa que de la etiqueta de un archivador de su autor Frank Baum, un archivador que contenía ficheros de la O a la Z. Libros censurados. Lamentablemente, quemar libros no es solo un acto de ficción, sino que, en la realidad, el libro siempre ha sido el objetivo primordial de los que quieren acallar la cultura y con ella la auténtica libertad del individuo. Es por esto que muchos libros han sido censurados a lo largo de la historia, como por ejemplo El origen de las especies, escrito por Charles Darwin, que fue prohibido por la Iglesia en países como Reino Unido, Grecia y Yugoslavia. Yendo a la historia más moderna, en pleno siglo XX, la rebelión en la granja de George Orwell fue prohibida en países que fueran aliados de la Unión Soviética, ya que el libro es una sátira a la Revolución Rusa. Suiza, el lugar de origen de Frankenstein. El libro comenzó a gestarse durante el verano de 1816, durante un viaje. Percy Shelley y su esposa Mary Shelley visitaron a su amigo Byron en Suiza. Durante su estancia en Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra, Byron propuso que cada uno escribiera un cuento de terror. Sin embargo, no sería hasta 1818 cuando el proyecto vio la luz. La autora recuerda ese verano pasado en Villa Diodati en el prólogo del volumen. El tiempo desapacible, las estimulantes conversaciones sobre avances científicos, la angustia que ahuyentaba la inspiración, las noches de insomnio, el estado febril de la creación. Mi imaginación desbordada me poseyó y me guió regalándome una sucesión de imágenes que surgían de mi mente con un realismo superior a cualquier ensoñación. Existe una novela titulada Rayuela, escrita por Julio Cortázar, que se puede leer de diferentes formas, siguiendo el orden de los capítulos, siguiendo un orden alternativo que se nos muestra en el prólogo o incluso en el orden que nos apetezca. Jonathan Swift, en su famoso libro del año 1726, Los viajes de Gulliver, habla de las dos lunas en el planeta Marte. Les da el nombre de Miedo y Terror y describe su órbita y su distancia del planeta. En ese tiempo no se sabía de la existencia de luna alguna en Marte, pero hay dos, y fueron descubiertas en el año 1877. Las lunas tenían un diámetro muy parecido al expresado por Swift, y además su órbita era prácticamente igual. Las lunas fueron bautizadas como Phobos y Deimos, términos griegos que significan miedo y terror. En el año 1898, Morgan Robertson publicó una obra que se llamaba Futility y que describía el hundimiento de un gran barco en su viaje inaugural de Londres a Nueva York.
Los relatos coinciden con el naufragio del Titanic, sucedido 14 años después de editado el libro. Este también se hundió en su viaje inaugural a Nueva York. El hecho se produjo por el choque contra un iceberg en los mares del Atlántico Norte, tal como sucedía en el libro. También era un barco de proporciones considerables que se consideraba imposible de hundir. El capitán del barco de novela se apellidaba Smith, tal como el capitán del Titanic, aunque seguramente la mayor coincidencia está en que el nombre que Robertson dio a su barco era Titán. Salinger en el peor desembarco de la historia. J.D. Salinger, el escritor estadounidense de El guardián entre el centeno, participó en el desembarco de Normandía. De hecho, se mantuvo durante toda la guerra como agente de inteligencia. ¿Ocurrieron los hechos de El flautista de Hamelin? La historia del flautista de Hamelin se inspira esencialmente en la desaparición de más de 100 niños en el año 1204 en la ciudad a la que se hace referencia. Un escritor realmente precoz. Enrique Jardiel Poncela, un escritor y dramaturgo español cuyas obras se relacionan con el teatro absurdo, aunque después se acercará más al campo intelectual, escribió su primera novela con 11 años y se la leyó a toda su familia en un huerto de Zaragoza. Larousse Gastronomique, publicada en 1938, es la primera enciclopedia culinaria a gran escala. Hoy, esta obra literaria es un monumento vivo a la cocina francesa. La biblioteca nómada. Cuando hablamos de biblioteca solemos pensar en muebles pesados y rígidos, pero también ha habido bibliotecas ambulantes. La primera data del siglo X y era regentada por el visir persa Abdul Qasem Ismael. Lo más curioso al respecto era que se transportaba de una ciudad a otra sobre las jorobas de camellos. Estos estaban amaestrados para no perder el orden, manteniendo así la organización de sus 117.000 obras. Cormac McCarthy escribió en la misma máquina de escribir durante más de 50 años. Posteriormente, la máquina se vendió por $250.000. De Hamlet al Rey León. La historia del Rey León viene siendo la adaptación libre de la obra de Hamlet de William Shakespeare. El argumento coincide de forma excepcional. Un envidioso hermano mata al rey. El heredero lo descubre y busca venganza ayudado por sus dos fieles amigos. Y el regicida finalmente muere. La única diferencia es que en Hamlet muere también el príncipe heredero y en el Rey León solo muere el malvado Scar. Una obra en riesgo de llamas. Franz Kafka, el escritor, expresó como última voluntad que toda su obra fuera quemada tras su muerte. Por suerte, su mejor amigo Max Brod decidió no complacerlo. El rollo de papiro constituye el primer antecedente del libro. En el antiguo Egipto se crearon rollos a partir del procesamiento del papiro que sirvieron de soporte para los escritos. Algunos llegaban a medir hasta 40 metros. La labor de los monjes. En la Edad Media el mundo de la cultura experimentó un fuerte retroceso con respecto al mundo romano. En una sociedad rural y mayoritariamente analfabeta, fueron los monjes los que garantizaron la pervivencia de la cultura mediante la copia manuscrita de las obras antiguas. Durante la Edad Media los libros eran copiados a mano,
y se trataba de un trabajo laborioso que requería mucho tiempo y dedicación. Pero la mayoría de las personas no sabía leer, de modo que los códices, libros anteriores a la invención de la imprenta, se iluminaban, es decir, se ilustraban con dibujos alusivos al texto que facilitaban su comprensión. Víctor Hugo y la correspondencia más breve de la historia. En 1862 el escritor francés se encontraba de vacaciones y quería saber qué tal iba la edición de su novela Los Miserables. Y le escribió a su editor, Hurst and Blackett, una misiva en la que solo puso un signo de interrogación. Días más tarde recibió la respuesta y en ella solo se leía un signo de exclamación. Tolstoy y los niños de la escuela. En una ocasión, Tolstoy fue invitado por un director de escuela a visitar las clases de composición literaria y como tema propuso a los niños el mar. Cuando terminaron, el director les invitó a leerlas. Orgullosos decían: las juguetonas y espumosas olas, la anchura insondable del mar que invitaba a la meditación y frases similares. El director no podía contener su gozo y orgullo hasta que una de las niñas leyó: el mar es grande. Ante la mirada sonrojada y cabizbaja del director, Tolstoy dijo: entre todas estas máquinas de recitar, esta niña ha sido la única que ha captado la verdadera esencia del mar. El término incunable, del latín en la cuna, se refiere a aquellos primeros libros impresos entre 1453 y 1500, aparecidos por toda Europa en imprentas aún sin especializar. Los volúmenes impresos carecían de portada, título en hoja separada, firma o fecha. La tipografía común utilizada era la letra gótica y los textos contenían numerosas abreviaturas, como acostumbraban los códices medievales. Tampoco mostraban separaciones entre párrafos o capítulos, ni colofón al final. Hoy en día son obras de inmenso valor. Sherlock Holmes nunca dijo elemental, mi querido Watson, o al menos no lo hizo en ninguno de los 60 libros que escribió Sir Arthur Conan Doyle. El origen de la famosa frase se le puede atribuir a Clive Brook, quien interpretó al famoso detective en una película llamada El regreso de Sherlock Holmes de 1929. Colón llevaba en su primer viaje al Nuevo Mundo una copia del libro de Marco Polo, en el que éste narraba su odisea de 22 años de viajes a China en el siglo XIII. La primera enciclopedia que hubo en el mundo tenía 3 volúmenes. Era la Crónica de Nuremberg, publicada en 1493. Su único autor era Hartmann Schedel, un médico de Nuremberg que tenía pasión por coleccionar libros y copiar manuscritos. Su biblioteca personal fue su principal fuente de referencias al compilar esta crónica. Aunque fue publicada a finales de 1493, no contenía la noticia más importante del año precedente: el histórico viaje de Colón. Alrededor de 50 volúmenes de las obras de Aristóteles se han conservado hasta la fecha, muchos de ellos debido a una afortunada casualidad. Cerca del año 80 a.C., los hombres de una legión romana que invadía el Asia Menor encontraron unos manuscritos de Aristóteles en un pozo y los llevaron a su general. Sucedió que no existían copias de muchos de ellos y lo que hicieron fue llevarlos a Roma para que se volvieran a copiar. El primer cómic de la historia fue The Yellow Kid, que se publicó en el año 1895. Fue realizado por Richard F. Outcault y tiene la particularidad de que introdujo uno de los términos más importantes utilizados en la literatura gráfica, como es el bocadillo, que es el globo que viene a recoger las frases de cada uno de los personajes.
Orgullo y Prejuicio originalmente se llamaba Primeras Impresiones. Uno de los libros más queridos de la historia sufrió importantes reescrituras y un cambio de título para convertirse en la obra maestra de Austen. El novelista inglés escribió el primer borrador de Primeras Impresiones entre octubre de 1796 y agosto de 1797, pero fue rechazado por la editorial londinense. Austen volvió a la mesa de dibujo, cambió el libro de una serie de cartas a una novela en tercera persona llamada Orgullo y Prejuicio, y el resto es historia. La primera novela de John le Carré, El espía que surgió del frío, fue rechazada por varios editores. Uno incluso comentó: no tiene futuro. Y estaba muy equivocado. La novela se convirtió en un éxito de ventas internacional y ganó varios premios literarios. La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, fue rechazada por 12 editoriales diferentes antes de su debut. Desde entonces, Rowling ha vendido más de 450 millones de copias de sus obras. Y la primera novela de John Grisham, El jurado, fue rechazada 25 veces antes de ser publicada. El Atlas Glencoe es uno de los libros más grandes de la Tierra y además es una obra única sin más ejemplares. El libro mide 1,75 metros de alto y 1,90 metros de ancho cuando está abierto. En consecuencia, es tan pesado que casi 6 o 7 personas necesitan cargar con el libro cada vez que se mueve. La lectura puede aliviar la ansiedad y el estrés hasta en un 68%, según un estudio de la Universidad de Sussex. Además, la lectura puede incluso relajar el cuerpo al reducir el ritmo cardíaco y aliviar la tensión en los músculos. La famosa novela Alicia en el País de las Maravillas está basada en una niña real de 10 años. El nombre completo de Alice era Alice Liddell y su familia era amiga cercana del autor Lewis Carroll. Durante un viaje en barco, Alice le pidió a Lewis que le contara una historia y finalmente ese día nació Alicia en el País de las Maravillas. Charles Dickens, escritor y crítico social inglés, era dueño de una estantería que funcionaba como una puerta secreta en su casa y estaba llena de libros falsos con nombres divertidos, entre ellos La vida de un gato, que se publicó en 9 volúmenes, y El relato de la ballena de Jonás. También utilizó libros falsos como decoración para su biblioteca. Si publicas un libro en Noruega y pasa el control de calidad, el gobierno comprará 1000 copias. Además, el gobierno comprará 1500 copias si se trata de libros para niños y los distribuirá a bibliotecas de todo el país. William Faulkner escribió Mientras agonizo a lo largo de 6 semanas entre la medianoche y las 4 de la madrugada, mientras trabajaba en una central eléctrica. Dijo que no cambió ni una sola palabra del borrador entre su finalización y su publicación. La novela más vendida del mundo es El Quijote, de Miguel de Cervantes, que ha vendido más de 500 millones de copias. En el año 2000 se publicó la novela 99 francos de Frédéric Beigbeder, cuya venta se recomendó en Francia por ese mismo precio. Y es curioso porque en otros países ese libro se ha publicado con diferentes nombres correspondientes al tipo de cambio actual. Por ejemplo, 9,99 libras en el Reino Unido o 999 yenes en Japón. El Gran Gatsby es una novela de 1925 escrita por el autor estadounidense F. Scott Fitzgerald. Durante la vida de Fitzgerald, El Gran Gatsby no vendió más de 25.000 copias. Sin embargo,
A día de hoy ha vendido más de 25 millones. Arthur Conan Doyle, en sus obras sobre Sherlock Holmes, describió en detalle muchas formas de atrapar a los delincuentes, que luego fueron adoptadas por los investigadores británicos. Por ejemplo, la policía comenzó a prestar atención a las colillas de los cigarrillos, a la ceniza y a utilizar una lupa al inspeccionar la escena del crimen. Cuando una vez le preguntaron a Bernard Shaw qué 5 libros le gustaría llevarse a una isla desierta, respondió que se llevaría 5 libros con hojas en blanco. Es curioso porque en 1974 una editorial estadounidense publicó un libro llamado El libro de la nada, de 192 páginas en blanco. Resultó que el libro ganó popularidad y fue reimpreso varias veces. Ayn Rand dedicó su novela La rebelión de Atlas a su marido y a su amante. En su biografía añadió que su marido, Frank O'Connor, tenía los valores de carácter que ella buscaba en un hombre, mientras que su amante, Nathaniel Branten, era su heredero intelectual, un lector ideal con una actitud tan racional e independiente como se podía concebir, y a quien conoció a través de una carta de un fan que él le envió. Víctor Hugo luchaba contra la procrastinación. Mientras escribía El jorobado de Notre Dame, hizo que sus sirvientes le quitaran toda la ropa para que no tuviera la tentación de salir durante el día cuando se suponía que debería estar trabajando, lo que lo obligó efectivamente a escribir desnudo. El novelista más rechazado de todos los tiempos fue el escritor estadounidense Dick Wimmer. Recibió más de 162 rechazos en un lapso de 25 años. Pasó un cuarto de siglo en el que le dijeron solamente no. Podría haber renunciado después de 20 años o después de 150 rechazos y nadie lo habría culpado, pero él continuó. Finalmente, su novela Irish Wine se publicó en 1989 con críticas positivas. El New York Times la llamó una primera novela tensa, finamente escrita y agotadoramente exuberante. Los libros de bolsillo son los más vendidos, pero se venden más por Internet. Aunque cada vez más personas compran libros electrónicos, los libros de bolsillo, que además son los más económicos, siguen en el primer lugar de todas las preferencias de lectura a nivel mundial, con un 45% de las ventas totales en todo el mundo. Les siguen los libros de pasta dura con un 27%, los libros electrónicos con un 22% y los audiolibros con un 2%. En sentido contrario, las personas ahora compran más libros por Internet, con un 42%, mientras que las cadenas de librerías se llevan un 15% de las ventas y las librerías independientes apenas alcanzan el 6% de las ventas.